película que vais a ver es el testimonio de adhesión de este español que se siente orgulloso de serlo, a la memoria de Francisco Franco Bahamonde. Hoy, cuando tanto se silencia su obra, sobre todo por aquellos que él encumbró a la categoría de caballeros y que además permiten el ultraje a su memoria, es cuando yo levanto mi voz en defensa de estos hechos históricos que he plasmado en imágenes verídicas sin ninguna apetencia política, porque no me considero hombre ni de izquierdas ni de derechas, sino simplemente español, y la realizo sin ninguna apetencia del momento, puesto que realizo la obra de un hombre que ya ha perdido el poder. Y mi única meta es dar testimonio histórico de ese hombre que ha sido santuario de justicia y salvaguardia de nuestra paz. Quería rabiar. Lo vistió de gala para el largo y definitivo viaje. Entorchados, galones, estrellas de capitán general, bicornio flameado de plumas. Forró el interior de su féretro de fina seda. Recubrió su tumba de mármol, esculpió en el interior 4 escudos en oro y la cubrió con una pesada losa, 1500 kilos, hecha con granito de Galapagar. Pero de su historia. En los 75, los que precedieron a la muerte de Franco, hay que fijarse en varios momentos históricos. En el verano de 1974, Franco ingresa en el Hospital Provincial de Madrid con una tromboflebitis. Su estado es grave, se recupera y vuelve a presidir los consejos de ministros. En octubre de 1975 comienzan a correr las noticias que hablan de una nueva y más grave enfermedad. El 3 de noviembre, Franco ha superado 2 infartos de miocardio, además de otros graves procesos médicos, y sufre una trombosis mesentérica. Aquel día, verdaderamente, empezaba a morir. Durante la larga agonía de Franco, los españoles se han acostumbrado a tener cerca siempre un aparato de radio. Las emisoras informan puntualmente de lo que ocurre y los servicios en español de la BBC británica o de Radio París tienen una audiencia desconocida en 40 años. Radio Nacional, en su último servicio informativo, había ofrecido un parte médico que sería el último con Franco vivo. La situación cardiológica permanece estable. El proceso tromboflebítico de muslo izquierdo continúa en la misma situación. Aquella noche hizo mucho frío. Los periodistas que hacían guardia en los alrededores de la ciudad sanitaria La Paz de la Seguridad Social estaban atentos a las informaciones, a las escasas noticias que se filtraban de la planta donde estaba internado Francisco Franco.
Llegó la noche trágica, la madrugada que todos temíamos. Y lo peor no se hizo esperar. Exactamente eran las 4 de la madrugada y 58 minutos cuando los teletipos comenzaron a funcionar. Europa Press lanzaba la noticia al mundo escuetamente. Franco ha muerto. Los timbres de los teletipos comienzan a sonar en todas las redacciones. La agencia Europa Press ofrece un flash de 3 palabras y lo repite 3 veces. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Sí, de acuerdo, vale. Vamos a conectar con el ministerio, que Franco ha muerto. Oye, que conectamos. Sí, de acuerdo, no, primer indicativo. De acuerdo, vale, ahora mismo. Sí, listo. Indicativo del programa nacional y luego las generalas y las campanitas, ¿de acuerdo? Venga. Vale. Radio Televisión Española, primer programa de Radio Nacional. Campanitas. Dos pases de campanitas y 2 pases de generalas, ¿eh? Sí. Acordaos. Las 6 de la mañana. Todas las emisoras conectan con Radio Nacional. El ministro de Información y Turismo interrumpe la programación. Oye, que ya va la primera general. ¿Quién está ahí? Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Atención, españoles. Habla el ministro de Información y Turismo. Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Pero muchos españoles no pueden reprimir un escalofrío al conocer la noticia. En los periódicos se cambian las primeras páginas. Se preparan también ediciones especiales. Un mes de agonía acaba de terminar. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Franco ha muerto. Las redacciones que estaban de guardia en los periódicos y emisoras se estremecieron. El momento esperado y temido había llegado. En La Paz todo eran carreras contenidas. Muchos rostros cansados se llenaban ahora de lágrimas. Muchas oraciones se elevaban hacia los luceros. Franco, el capitán de los 39 años con nosotros, acababa de elevarse hacia la eternidad. Mientras se dan las órdenes y se prepara todo lo que estaba previsto, pasan los minutos. Radio Nacional, con todas las emisoras del país conectadas, da la noticia. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado
al servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. Yo sé que en estos momentos mi voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida por el murmullo de vuestros sollozos y de vuestras plegarias. Es natural. Es el llanto de España, que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad. Es la hora del dolor y de la tristeza, pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperanza. Es cierto que Franco, el que durante tantos años fue nuestro caudillo, ya no está entre nosotros, pero nos deja su obra, nos queda su ejemplo, nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento. Porque fui testigo de su última jornada de trabajo, cuando ya la muerte había hecho presa en su corazón. Puedo aseguraros que para vosotros y para España fue su último pensamiento, plasmado en este mensaje con que nuestro caudillo se despide de esta España a la que tanto quiso y tan apasionadamente sirvió. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja de niño a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tal. Y deseo no haber tenido otros que aquellos que no fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que permití servir hasta el último aliento de mi vida, que ya se próximo. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y admiración en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis
que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alertas. Velad también vosotros, y para ello deponer frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda vida personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y hacéis de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España! Este testamento político que conmovió a España entera no es solamente el último servicio de Franco, sino la decantación y el resumen de toda su vida, que ahora vamos a reconstruir a través de su palabra. Mitad primera de mi vida discurrió en las filas del ejército español. Por vocación, adscrito al servicio de las armas, continué con todo entusiasmo procurando los 18 quilates al servicio de la patria. Todos me conocéis, los más viejos desde los tiempos de África, cuando luchábamos por la pacificación de Marruecos. Y a través de estos años, de esta primera parte de mi vida, en todos los momentos y en todas las circunstancias, demostró nuestra generación el temple y el destino que Dios esperaba de ella. Nuestras llegadas a los cuarteles fueron una inyección de alegría y de optimismo, fueron una afirmación de fe en los destinos de la patria. La Puerta del Sol de Madrid, el gran testigo de los siglos. Por ella hizo su entrada en la historia de España el 14 de abril de 1931, la Segunda República. No había transcurrido mucho tiempo desde su proclamación cuando ya se producían fricciones en el mismo seno del gobierno. Los elementos procedentes del antiguo régimen incorporados al nuevo, Alcalá Zamora, Maura, no tardan en rozar con sus compañeros de viaje político. La derecha de la izquierda empieza a sentirse incómoda frente al ala extrema de esa izquierda que la contempla con cierto recelo. No se trata ya de comenzar, como el día en que hubimos de recoger en nuestras manos los restos de una patria en bancarrota, exhaustos sus fondos económicos, descoyuntada por las banderías y antiguas tensiones partidistas recientes, desorientada por el fracaso y la destrucción innegable de sus clases dirigentes, minada por ideologías de importación contrarias a su razón de ser como unidad histórica y a su modo de concebir la vida y el destino último del hombre, abandonada a la voracidad del internacionalismo marxista, atomizada y presa del pánico que engendran la anarquía y el crimen organizado de las mismas alturas del poder, con una estructura política y social hecha astillas y en liquidación total. ¡Ciudadanos! ¡A la calle! ¡Seguidme todos! ¡A la calle! ¡Vamos! ¡Seguidnos! ¡A la calle, ciudadanos! ¡Esto no quiere decir! ¡Atajo de maricones! ¿A dónde vais?
Venid aquí. Escuchad. La muerte siempre atrapa a los que huyen. No huimos. Avisamos de lo que pasa. El golpe avisa. Hay que hacer cumplir la huelga. Todo el mundo cerrado menos estos de la caverna. El santo negocio de la salvación sigue abierto. Los réditos de la virtud continúan produciendo. Vamos, compañeros. Firme la voz, señala la mirada, ruja el infierno, brame Satán. La fe de España no morirá. Fuera, fuera, protestantes, fuera de nuestra nación, que queremos ser amantes del sagrado corazón, que queremos ser amantes. ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera, fuera, protestantes, fuera de nuestra nación. ¡Todo el mundo fuera! ¡A la calle! ¡Cerrad la tienda! ¡Estamos en huelga! Curvas anécdotas históricas, estaba la alegría del pueblo y su radical esperanza puesta ya en la República que tantas venturas le hacía adivinar. Manuel Azaña declaraba: para nosotros la República es un instrumento de guerra y de ahora en adelante ya no podemos echar la culpa al rey de nada de lo que pase en España. Esta es la inmensa responsabilidad que se nos ha caído encima. Si la República Española se hunde, nuestra será la culpa. Si no sabemos gobernar, la culpa será nuestra. No hay ya a quien echar el fardo de la responsabilidad. La República comenzó inmediatamente a cumplir sus promesas. Por ejemplo, Alcalá Zamora había dicho: la República Española tendrá que dar ejemplo de comprensión, de mirar al alma nacional y admitir la representación senatorial de la Iglesia con el arzobispo de Valencia y con el cardenal de Toledo a la cabeza, que es más en todos los aspectos de la jerarquía y la reacción. De modo que rápidamente, antes de que la niña cumpliese un mes, Madrid dio el ejemplo, brillantemente secundado en provincias, y comenzó el incendio de muchas iglesias, conventos, colegios y residencias religiosas. Se expulsó al cardenal primado. Se expulsó a la Compañía de Jesús. Y se expulsó a Cristo de la escuela. Aquellas llamas de mayo perduraron durante toda la República. Y si la República emprendió su camino bajo luz tan siniestra, esa misma luz fue la que habría de iluminar su agonía. Era todo un proyecto. Por eso no es extraño que, como confirma Miguel Maura, ministro de la Gobernación que presidió aquellas jornadas, en Málaga se hicieran las quemas con el protocolo de las fallas y asistencia del gobernador civil y militar, quienes además fueron llevados a hombros por las turbas. El general Gómez Caminero telegrafió a Azaña, ministro de la Guerra: ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará. Huelgas. Paro obrero. Trabajadores que se ven precisados a pedir o a exigir limosna en la vía pública. Hambre. Detenciones a mansalva. Cargas de policía acompañadas de registros y cacheos. Latrocinios y asesinatos. Saqueos y violaciones. Incendios y atentados. Así cumple la República sus promesas, precisamente cuando en su gobierno figuraban 3 ministros socialistas nada menos y en ministerios significativos. Largo Caballero en Trabajo y Previsión Social, Indalecio Prieto en Obras Públicas y Fernando de los Ríos en Instrucción.
caos del bienio socialista y de hazaña lleva hasta la infamia de Casas Viejas, primera gran crisis de la República, que ha inventado junto a la Constitución una famosa ley de defensa que impide hablar incluso a los que trajeron el nuevo régimen en medio de la más insensata de las verbenas. Esta es la libertad que la República ha venido a instaurar entre los españoles. Al gigantesco desastre social, al profundo espasmo religioso, se añade ahora la trágica cuestión del separatismo. Entre los orígenes de la República y la discusión del Estatuto catalán en el Parlamento, se había producido un hecho decisivo: la proclamación de la República Catalana en Barcelona. Un catedrático de Derecho Público, que fue ministro de la República, don Antonio Rollo Villanova, afirma que los partidarios del Estatuto consideran que Cataluña es un Estado independiente que representa un tratado de concierto con otro Estado independiente, España. Aprobado por 334 votos contra 24, el Estatuto catalán da paso al gobierno de la Generalidad, cuyo delegado de Cultura, el delicado poeta Ventura Gasols, proclama literalmente: nuestro odio contra la vil España es gigantesco. Hasta odiamos su nombre, sus tradiciones y su puerca historia. Toda la etapa republicana, que comenzó indudablemente con esperanzadoras características, llegó a convertirse en un sangriento episodio que apartó de ella a muchos de los que la saludaron de buena fe. Durante este periodo hay que registrar dos reacciones contra el nuevo régimen. En agosto de 1932, las derechas, que se han hecho encabezar por un nombre de prestigio, Sanjurjo, que puso la Guardia Civil a las órdenes del gobierno provisional que presidió Alcalá Zamora, y sin cuyo concurso hubiera sido difícil la proclamación de la República. La rebelión fracasó, y mientras sus jefes eran detenidos y juzgados, las masas pedían la pena de muerte para el hombre que había ayudado a traerles la República. Organizaciones de extrema izquierda que se alzan en 1934 porque no les parece bien que formen parte del gobierno hombres del centro y de la derecha triunfadores en las últimas elecciones. Y así, por el concepto feudal que de la administración de la República tuvieron los socialistas, estalló la inverosímil rebelión de octubre de 1934, complicada con la sincrónica proclamación de la República Catalana. El general Franco, desde el Ministerio de la Guerra en Madrid, dirige las operaciones y ordena el envío de tropas marroquíes al mando del teniente coronel Yagüe. El conjunto de las fuerzas va mandado por el general López Ochoa, tan excelente soldado como hombre de poca y desviada sensibilidad política. López Ochoa pacta con los rebeldes bajo el signo masónico, facilita fugas, promete impunidad. Es un hombre equivocado lleno de buena voluntad, que 2 años después le sería agradecida asesinándole en el hospital militar de Carabanchel, donde se encontraba enfermo, y paseando su cabeza en lo alto de una pica. Todo aquello que se creía vencido en Asturias y Cataluña resucita con brío. El Frente Popular, que abarcará desde los burgueses de izquierda hasta los comunistas, se forma a la orden de Moscú. Su programa es claro. Uno de sus teóricos, el comunista Maurín, dirá: queda una última perspectiva por ensayar, la única históricamente progresiva. La toma del poder público y económico por la clase trabajadora para terminar la revolución democrática truncada
y comenzar la revolución socialista. Octubre es una fecha histórica. Octubre ha sido el prólogo luminoso de la segunda revolución. La Falange aprovecha la epidémica libertad electoral para su propia propaganda y sobre todo para dejarse ver al aire libre, algo menos clandestinamente que antes y después. Si me llevan y no te vuelvo a ver, volveré a mis compañeros que hacen igual. De verdad, nadie cree en las elecciones. El propio Portela ha hablado de guerra civil. Salvo los optimistas del aquí nunca pasa nada, todos sienten la sombría presión del destino. A partir de las elecciones de febrero, en las que son derrotados los partidos republicanos de la derecha, que no previeron las consecuencias de su falta de unidad, el gobierno pierde el control de la situación. El balance de la barbarie en la primavera del 36 se hace difícil a causa de la censura de prensa, ejercida implacablemente por los liberales, demócratas y progresistas españoles. El 13 de marzo, por ejemplo, a 200 metros de la Puerta del Sol, puesto de mando del Ministerio de Gobernación, arde la iglesia de San Luis sin que un solo guardia intente evitar el crimen. José Antonio es detenido con un pretexto cualquiera. Las cárceles se llenan de gentes derechistas, por el simple hecho de serlo, de falangistas y de anarcosindicalistas, que están en lucha con los socialistas, los cuales a su vez se tirotean a cada paso, según sean de Prieto o de Largo Caballero, a quien se comienza a llamar el Lenin español. El gobierno declara ilegal a la Falange. La Falange recurre al Tribunal de Urgencia y este reconoce su legalidad, pero el gobierno no concede la menor importancia al fallo de su propia justicia y todo sigue igual. El gobierno aleja de Madrid a los generales de más prestigio. Franco es enviado a Canarias, Mola a Navarra, Godet a Baleares. La orgía anárquica iba a llegar a su fin. La pasión política alcanzaría hasta los tendidos de las plazas de toros a consecuencia de un pleito sindical hispano-azteca. Y un torero, Victoriano de la Serna, se dejaría coger de un toro al grito de ¡Viva España!, mientras el público llamaba cobardes a los diestros españoles y vociferaba vivas a México y a Rusia, sin que se tuviesen noticias de que nuestros maestros de la tauromaquia hubieran planteado ningún problema sindical con los toreros de la URSS. Casares Quiroga declara al gobierno beligerante frente al fascismo, englobando en él a todos los españoles no presentados en el Frente Popular. La frase, apunta el periodista José Pla, dio la vuelta al mundo e hizo un daño irreparable al régimen y a España. Era la culminación del sectarismo de partido. Casares dimitía el arbitraje de la guerra civil. Pasaba a uno de los campos en lucha, con armas y bagajes. Calvo Sotelo acusa al gobierno de haber desatado las hordas, de utilizarlas como una fuerza de choque, principalmente contra el espíritu religioso y el ejército. Cuando se habla por ahí del peligro de militares monarquizantes, yo sonrío un poco, porque no creo que exista actualmente en el ejército español un solo militar dispuesto a sublevarse en favor de la monarquía y en contra de la república. Si lo hubiera, sería un loco.
aunque considero que también sería un loco el militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía si ésta se produjera. Casares Quiroga se limita a responder. Después de lo que ha dicho su señoría hoy ante el Parlamento, de cualquier caso que pudiera ocurrir, haré responsable ante el país a su señoría. Me doy por notificado de la amenaza. Yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice. Y las responsabilidades ajenas, si son para el bien de mi patria y para gloria de España, las acepto también, pues no faltaría más. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano. Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible morir con honra a vivir con vilipendio. Esta diputado comunista, la pasionaria, comenta en ese instante con sus colegas de minoría. Ese hombre ha hablado hoy por última vez. El señor Calvo Sotelo. Está durmiendo. Avíselo. ¿Qué desean ustedes? Hacer un registro por orden de la Dirección General de Seguridad. ¿Un registro a estas horas? Siento decirle que tiene que acompañarnos a la Dirección General de Seguridad. Eso ya no. Ningún ciudadano puede ser detenido sin una orden judicial. Además, yo como diputado gozo de inmunidad parlamentaria. Jaja. ¿Pero se puede saber quiénes son ustedes? Eso ya es otra cosa. Es usted un oficial de la Guardia Civil. Pero me gustaría saber qué hace usted con toda esta gente. Vamos. No te vayas, no te vayas. ¿Pero qué quieres que haga? Y ya grita, te van a matar. Se lo escuchea. Basta con Sergas, vamos. En la madrugada del 13 de julio, y pese a su inmunidad parlamentaria, Calvo Sotelo es sacado de su casa, aprehendido con engaño por oficiales del gobierno y asesinado en esta camioneta, para arrojar después su cadáver junto a las tapias del cementerio. Una reliquia ante Dios que nos oye y nos ve.
empeñemos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor. Imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España, que todo es uno y lo mismo. Porque salvar a España será vengar tu muerte, e imitar tu ejemplo será el camino más seguro para salvar a España. ¡Viva el fútbol! Queremos un fusil para el patio combatir. No. Queremos un cañón para la revolución. La independencia de España estaba en juego, como se demostró poco después. El balance no puede ser más desesperanzador. La lista de los atentados cometidos entre el 16 de febrero, fecha de las últimas elecciones ganadas por el Frente Popular, y el 2 de abril. En total, 11 huelgas generales, 178 edificios incendiados, entre ellos 106 iglesias, 58 ataques a centros políticos, 199 asaltos de iglesias y de domicilios privados, 39 tiroteos, 74 muertos y 345 heridos. El gobierno pierde el control de la situación. A mediados de julio, cuando ésta se hace ya insostenible, el ejército interviene. Artículo 2 de la Ley Constitutiva del Ejército. La primera y más importante misión del ejército es sostener la independencia de la patria y defenderla de enemigos exteriores e interiores. Grita desde Salamanca: salvadnos, jóvenes. Era don Miguel de Unamuno. La rebelión fue unánime porque estaban alzados revolucionariamente los partidos del Frente Popular, de modo que al levantarse el resto de los españoles, no se hizo otra cosa que completar el cuadro del alzamiento. Agotados todos los caminos, no quedaba más que seguir el sendero de la guerra.